El tema, queridos hermanos, es demonios dentro de la iglesia, pero no necesariamente nada más dentro de la iglesia, pueden estar dentro de tu casa también. Básicamente lo que voy a presentarles es parte de un estudio que he venido desarrollando desde hace tiempo. Y el estudio es básicamente encontrar ciertas características, ciertas cosas que ocurren cuando hay demonios cerca de nosotros, o cuando los demonios están cerca de la iglesia, o cuando los demonios están en la iglesia, o cuando los demonios están en tu casa. La Biblia nos presenta ciertas cosas que ocurren y las vamos a mostrar delante de ustedes para que ustedes hagan un análisis si realmente hay demonios en tu casa, o cerca de tu familia, en tu trabajo, o no sé, en algún lugar. Y esto es para que ustedes tengan una idea y se den cuenta cómo a veces nosotros no nos damos cuenta la batalla espiritual en la cual nos encontramos. Si tuviésemos los ojos de la fe, pudiésemos ver a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que hay una batalla espiritual en este momento entre ángeles caídos y los ángeles del Señor que están a nuestro alrededor. Gloria a Dios que el Señor cerró esos ojos espirituales para poder verlos, porque yo creo que no viviríamos en paz si pudiésemos ver el mundo espiritual. Efesios 6:12 deja bien claro lo que se va a tratar este tema. Nuestra lucha, queridos hermanos, no es contra sangre y carne. Desgraciadamente en este mundo hay principados, hay potestades, gobernadores de las tinieblas. Noten que aquí se nos revela una especie de diferentes estratos sociales entre los demonios o diferentes niveles de poder entre los demonios. Están probablemente los príncipes, y luego están las potestades, luego los gobernadores y luego las mentes normales, las huestes espirituales que se encuentran en las regiones celestes. ¿Cuántos ángeles caídos hay en este planeta? ¿Cuántos extraterrestres? Porque realmente ellos no fueron creados en este planeta. ¿Cuántos están aquí a nuestro alrededor? ¿Cuántos? ¿Podemos saber? ¿Podemos tener una idea de cuántos son? Bueno, si ustedes abren sus Biblias, vamos al libro de Apocalipsis, rápido. Apocalipsis, capítulo 12, nos va a decir que hubo una guerra en el cielo, obviamente, una guerra en el cielo. Apocalipsis 12:7 en adelante, nos dice que estos ángeles pelearon en contra de Miguel. Miguel peleó con sus ángeles en contra de ellos. Versículo 7, dice, fue hecha una grande batalla en el cielo. Apocalipsis 12:7, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, lidiaba el dragón y sus ángeles, no prevalecieron y su lugar fue más hallado en el cielo. Versículo 9, fue echado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿cuántos eran esos ángeles? El versículo 4 nos dice que ese dragón arrastró con su cola, dice allí, una tercera parte de las estrellas del cielo, las que arrojó a la tierra. Entonces notemos, el resumen de Apocalipsis 12, al leer esta batalla en el cielo, Satanás se llevó consigo una tercera parte. Una tercera parte es uno de tres. Eso quiere decir que leales a Dios, los seres del cielo que quedaron leales a Dios son dos terceras partes. Una tercera parte. Si dividimos todos los seres del universo en tres, una tercera parte siguió a Lucifer y obviamente fue arrojada a la tierra. Ahora, no sabemos cuántos de una manera exacta, sin embargo podemos hacer una inferencia bíblica. Recordemos que las inferencias bíblicas, hermanos, no son verdades absolutas. La inferencia no es más que eso, una inferencia. Pero vamos a ver una inferencia. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Perdón, Apocalipsis 5, estoy mal. Apocalipsis 5, versículo 11. Apocalipsis 5, versículo 11. Y aquí Apocalipsis nos va a hablar de los ángeles que están alrededor del trono. Si están alrededor del trono, la inferencia es que estos son obviamente los buenos, porque los malos fueron arrojados con Satanás. ¿A dónde los fueron arrojados? A la tierra. Bueno, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 5, 11. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Esos son los ángeles del cielo. Dice, y los seres vivientes, los ancianos, y la multitud de ellos, fíjate bien, la multitud de ellos era de millones de millones. Ok, aquí es muy importante que vean el plural, porque la palabra griega allí es muriadón. Muriadón quiere decir millones. Muriadón, muriadón, que quiere decir millones de millones. Entonces, a ver, las dos terceras partes que quedaron en el cielo, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, son millones de millones. ¿Cuántos son? Millones de millones. Nota que no dice 1 millón de millones, dice millones de millones. O sea que son varios millones de millones. ¿Está bien? ¿Cuántos serían varios millones de millones? Pues 8 millones de millones, 9 millones de millones,
10 millones de millones son varios millones de millones. Pero vamos a ser entonces conservadores. ¿Cuánto es lo menos que puede hacer para que sean plural? 2 millones de millones. Entonces, si lo menos que quedaron en el cielo son 2 millones de millones, ¿cuánto es lo menos que se pudo haber venido a la tierra? Eran 2 contra 1. ¿Cuánto es lo menos que se pudo haber venido? 1 millón de millones. Por obviedad. Les dije que íbamos a hacer una inferencia bíblica. La inferencia es, si en el cielo hay varios millones de millones, lo menos que pueden ser son 2 millones de millones. Por lo tanto, si eso es lo que quedó, automáticamente lo que se vino es 1 millón de millones. Ahora, eso es curioso, porque en este momento los habitantes de la tierra somos 7,000 millones de seres humanos. No somos 1 millón de millones de seres humanos, somos 7,000 millones de seres humanos. Ni siquiera somos 100,000 millones de seres humanos, no, somos 7,000 millones de seres humanos. Eso quiere decir, ¿cuántos son más? ¿1 millón o 7,000? ¿Qué es más? Ellos son por lo menos 1 millón de millones y nosotros somos 7,000 millones. Eso quiere decir que ellos son muchos más que nosotros. Si hacemos una división simple, nos tocan como 146 demonios por cada ser humano, más o menos. ¿Ok? Y eso es lo menos haciendo la inferencia bíblica. Ya capté su atención, ¿verdad? ¡Ah, caray! Ya se puso feo esto. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, que lo que hizo fue que colocó a estos ángeles caídos en una dimensión diferente a la nuestra. Si ustedes se van a Judas, miren, para que encuentren Judas rápido, váyanse a Apocalipsis 1, denle vueltas atrás a esta Judas, ¿verdad? Así es la manera más rápida de hallar. Si ustedes se van a Judas, en Judas, al hablar acerca de los ángeles caídos, te dice que han sido puestos en prisiones, versículo 6, Judas 6, nomás tiene un capítulo, bueno, si quieren les digo, Judas 1:6, Judas 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, los malos, dejaron su habitación, los ha reservado bajo oscuridad en prisiones eternas en espera del juicio del gran día. Entonces, de alguna manera, Dios colocó a ese 1 millón de millones o más de ángeles caídos y los puso en un lugar, en una especie de prisión para que no tengan contacto con nosotros. Sabemos a través de la Biblia que ese lugar se llama el abismo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, cuando el Señor Jesús se encontró con los endemoniados gadarenos, los demonios le dijeron a Jesús, te rogamos que no nos mandes al abismo, dando a entender que ese era el lugar donde ellos debían estar. Andaban escapados. Es evidente que a través de la historia los ángeles caídos han tenido acceso a los seres humanos. Pero al llegar Babilonia, Babilonia tiene una característica distinta a todas las demás épocas de la historia. Cuando ustedes leen Apocalipsis capítulo 18, al hablarte de Babilonia, y obviamente esa Babilonia es un símbolo, una representación de la civilización del tiempo del fin en la que estamos viviendo tú y yo. Mira cuál es la característica principal de Babilonia. Dice, y clamó con la fortaleza en alta voz diciendo, caída es la Babilonia, la grande Babilonia. Esta Babilonia de ciudades, esta Babilonia de civilización, esta Babilonia de medios masivos de comunicación, esta Babilonia de religiones, dice, esta grande Babilonia es hecha, dice en blanco, ahí lo pueden ver, habitación ¿de qué? De demonios. Y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por la potencia en sus deleites. Entonces, una característica de Babilonia es que Babilonia es hecha habitación de demonios. Durante todas las épocas de la humanidad, Dios tenía a los demonios reservados bajo oscuridad. Pero al llegar la época del fin, al llegar el tiempo del juicio, el abismo se abre, los demonios salen y ahora Babilonia es hecha habitación de demonios. Así que es muy posible que tú tengas algunos vecinos que tú crees que son humanos, pero realmente son demonios. Es muy posible que cuando tú vas por la calle te topas con alguien, tú crees que es un ser humano, pero es un demonio. O a veces podemos ver a nuestro alrededor personas que realmente están siendo manejadas por mentes espirituales en los aires. Pero ahí viene el punto, porque la gran mayoría de los seres humanos creemos que los demonios son una especie de ángeles, así con alas, y que de alguna manera los podemos encontrar, o que son sombras o seres monstruosos, y se nos olvida una realidad acerca de los ángeles. Los ángeles no son como tú y yo, no son hechos de carne y hueso. Los ángeles no son personas así como tú y yo, se manifiestan en la Biblia en forma humana, pero eso no quiere decir que sea su forma natural. Cuando ustedes se van al libro de Hebreos, vamos a Hebreos, rápido. Hebreos capítulo 1 nos dice algo muy particular acerca de los ángeles. Dice Hebreos
1:7, Hebreos 1:7. Y ciertamente también de los ángeles, acuérdense que los que están aquí en la tierra son los caídos. Ciertamente dice de los ángeles, el que hace a sus ángeles, ¿cómo los hizo? Espíritus. Y sus ministros, ¿qué cosas son? Llama de fuego. A ver, ¿tú y yo somos llamas de fuego? ¿Tú y yo somos así? Y la respuesta no, ellos son así. Ellos son seres espirituales y son seres que parecen llamas de fuego. Por eso son llenos de luz, son luz. Cuando tú los ves, pues ves una especie de silueta hechas de luz. Ahí mismo en Hebreos capítulo 1, versículo 14, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué parte de los ángeles eran así? Y Hebreos 1:14 nos dice que todos son así. Dice, no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. La palabra que utiliza el griego aquí en Hebreos para hablarte de espíritus es la palabra griega pneuma. Pneuma quiere decir soplo. Por eso es que las raíces grecolatinas, por ejemplo, a las llantas del carro, tú les dices neumático. Neumático quiere decir que está llena de aire. Cuando te enfermas de los pulmones, dices que te dio neumonía. ¿Qué quiere decir? ¿Que se te metieron los espíritus al cuerpo? No, lo que quiere decir que tienes problemas con el aire. Entonces, la Biblia lo que está tratando de decirte es a qué se parecen. Y te dice, se parecen al aire, se parecen al viento. Y la manera en la que tú los ves es porque son como luz, como fuego, pero son muy parecidos al aire. Su consistencia es como si fuera el viento. Con razón, cuando yo veo a los gurús de la nueva era que hablan con demonios y cuando dibujan a los demonios, dibujan así como vientos. Es por eso que la Biblia cuando te habla acerca de los demonios, se refiere a ellos como los vientos. Cuando tú abres tu Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7, vamos a Apocalipsis capítulo 7, cuando tú abres tu Biblia en Apocalipsis capítulo 7, te vas a encontrar a los 4 ángeles de Dios. Esos 4 ángeles, el 4 representa totalidad. Vas a ver a todos los ángeles en los 4 ángulos de la tierra, o sea, en toda la tierra, ¿haciendo qué? Deteniendo los 4 vientos de la tierra. Y esos 4 vientos de la tierra, ¿qué crees que son? Pues son los ángeles caídos. Y gloria a Dios que los ángeles de Dios detienen a esos vientos de destrucción, porque créeme que estos seres caídos tienen, queridos hermanos, más de 6,000 años practicando el pecado. Mira lo que el pecado te hace a ti y a mí en 70, 80 años que vivimos. Y no me van a negar los hermanos que a medida que crecemos nos hacemos más malos, más colmilludos en el mal. A menos que el Señor haga algo por nosotros. Pero noten ustedes, si eso nos hace a nosotros en 70 años, ahora imagínate lo que le ha hecho a estos seres, no en 100, ni en 200, ni en 300, en miles de años practicando el pecado. Por eso también el profeta les llama a ellos los más malos de la tierra. Y créanme que son los más malos de la tierra. Y por eso el Señor ha enviado a sus ángeles, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 7, a los ángeles a detener a esos 4 vientos de la tierra para que no hagan mal sobre la tierra. ¿Los quieren ver? ¿Los quieren ver? Bueno, déjenme decirles de las cosas extrañas que ocurren a veces. Eso que están viendo ustedes ahí es una piscina, es una alberca. Eso que ven ustedes oscuro, así en forma de triángulo o de diamante, es una alberca. Y ahí están las sillitas a los alrededores. Ok, ¿por qué esta alberca es importante? Porque en esa alberca hicieron un bautismo. Esas iglesias que les encanta recibir el Espíritu Santo, que vienen y te ponen el Espíritu Santo y se te mete y te caes al suelo y eso, que te ponen una línea de poder y todas esas iglesias que reciben al Espíritu Santo y que se le mete a la gente algo y a veces algunos se ponen a hablar en lenguas y hacen cosas raras. Bueno, una de esas iglesias realizó un bautismo en esa alberca. Lo curioso fue que se fueron de allí y cuando se fueron de allí las cámaras de seguridad captaron algo muy raro, ¿ok? Y eso muy raro es lo que tú vas a ver a continuación. Vamos a verlo. ¿Qué ven ustedes de raro en ese video? Se los paso otra vez. Ahí va otra vez. ¿Cuántos vieron? ¿Uno o varios? Y dicen ustedes, ¿qué es eso? Y es lo mismo que yo me pregunto cuando les digo, bueno, ¿y eso qué es? Cuando ustedes ven con atención ese video, ustedes desgraciadamente no lo pueden ver desde ahí donde se encuentran, pero cuando lo ven así más de cerca, ustedes van a ver que son una especie de cosas invisibles, o sea, básicamente transparentes. Y tiene sentido porque los ángeles caídos tienen ¿cuántos años pecando? Miles de años pecando. Y miren, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona está en la presencia de Dios? ¿Qué le pasó a Moisés cuando estaba en la presencia de Dios? Empezó a resplandecer su rostro, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a Jesús cuando bajó del cerro de la transfiguración? ¿Se acuerdan? Resplandecía. Fíjate lo que le pasa naturalmente al cuerpo humano cuando estás en la presencia de Dios. Estos seres eran seres brillantes porque vivían en la presencia de Dios. Pero ¿cuánto tiempo tienen estar alejados de la presencia de Dios? Es más, odiando a Dios. ¿Cuánto tiempo tienen? Entonces imagínate una cosa que se parece al aire, que se le va la fuente de luz que tenían y van perdiendo la luz. ¿En qué se convierten? Pues en seres transparentes, en seres
oscuros. Y lo que estás viendo aquí son una serie de seres transparentes volando, pero están como desesperados en esa... Ahí andan a placer, volando para un lado para otro. Y lo que tú estás viendo es una luz solar que de repente los ilumina en cierta posición en la que se ponen. Y lo que ves, el destello de luz al pasar. Mira, vamos a verlo una vez más. Ok. Ahora imagínate que uno de esos se te meta. Muy bien. ¿Por qué no los vemos? ¿O por qué no los...? Pues, bueno, ya vieron ustedes por qué no los vemos. De vez en cuando toman forma humana, de vez en cuando usan disfraces, de vez en cuando hacen alguna otra cosa. Pero bueno, ahora algo que tenemos que recordar, lo que dice Apocalipsis 12:17, es que esos seres caídos, que son diferentes a nosotros, que viven en esta tierra, que son más que nosotros y que son muy malos, están en guerra específicamente con el pueblo de Dios. Eso no me lo invento yo, está en Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 dice: el dragón se llenó de ira en contra de la mujer que representa a su iglesia y se fue a hacer guerra contra los que quedan, el resto de la ascendencia de ella. ¿Y quiénes son? ¿Cuáles son las características? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que representa el don de profecía, el pueblo de Dios. Entonces Satanás hace guerra contra ese movimiento específico, y tú y yo sabemos que esta es una referencia a la iglesia adventista. ¿Amén? ¿O estoy equivocado? Entonces, estamos hablando de una guerra específica con ese movimiento. Queridos hermanos, ¿por qué en las iglesias adventistas hay tantos problemas? ¿Por qué en las iglesias adventistas pasan cosas tan raras? ¿Por qué hay tantos pleitos? ¿Por qué tantas disensiones? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué tantas circunstancias a pesar de la tremenda luz que tenemos? ¿Sabes? Mucho de eso tiene que ver que se nos ha olvidado esta guerra. Se nos ha olvidado que no estamos en guerra contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, mentes en los aires, así literalmente, seres que se han empeñado en una batalla específica, en una guerra específica contra el pueblo de Dios, y a nosotros se nos olvida que hay una guerra. Y más aún cuando esos seres toman la iniciativa incluso de entrar en la iglesia y de empezar a buscar alguna manera de afectar a la iglesia. Créeme, en este mismo momento, créeme, yo no lo puedo ver, pero sé por la fe que aquí en la iglesia hay ángeles caídos tratando de alguna manera echar a perder cualquier luz que venga o cualquier cosa que te pueda servir espiritualmente. Y así como están ellos, también están los ángeles de Dios tratando de hacer su parte. ¿Y qué pasa con aquellos que se convierten sin saberlo y sin darse cuenta en instrumentos de estos seres que están trabajando allí? Y no necesitas ser malo para ser utilizado por Satanás. Mira lo que estoy diciendo. No necesitas ser una persona mala para que Satanás te utilice. ¿Sabes de qué me acuerdo? Me acuerdo de Pedro. Dime tú, ¿era Pedro malo? Estoy hablando del discípulo de Jesús. Y en el momento en el que Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo reveló. Y en unos segundos más adelante, el mismo Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dice: en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Estamos hablando de que en menos de un minuto, Pedro pasó de ser dirigido por Dios a ser dirigido por el diablo. ¿En qué clase de peligro se encuentra entonces la iglesia? Se nos olvida este tipo de cosas. Mira, estas son citas del Espíritu de Profecía. Vamos a leerlas. Dice ahí: así venían los hombres a Cristo, y luego en rojo, y mezclándose con sus oyentes había ángeles malos, obviamente, ¿en forma de qué? A ver. Entonces no venían así como esos airecitos volando, no, venían en forma ¿qué? Ahora, ¿cómo lo hacen? No sé. O sea, alguien me pregunta: pastor, ¿y cómo? ¿Son Transformers o qué? No sé si tienen trajes, ¿verdad? No sé si tienen un cuerpo humano ahí inerte que se le meten y lo empieza a funcionar. No sé. No sé si son avatars, ¿verdad? No sé. No sé cómo funcionan. Lo que sé es que se manifiestan en forma humana. A ver, hermana. Ajá, puede ser. Claro. Todos sabemos que esos seres que se aparecen cuando consultan a los muertos, ¿qué cosas son en realidad? Ángeles caídos, o sea, haciéndose pasar por el famoso difunto al que están haciendo alusión. Ese que se le apareció a la bruja allá en Endor no era Samuel, era un demonio haciéndose pasar por Samuel. Ok, por eso dice: sí, venían los hombres a Cristo y mezclándose con sus oyentes había ángeles malos en forma de hombres. Quiero que noten que estos no venían a sugerirle a los seres humanos para que dijeran, así como a Pedro, que sugiriera algo. No, estos tomaron la forma humana
y venían y se metían a la iglesia. Se metían entre el grupo de personas que estaban escuchando la predicación de Jesús y se metían en un cuerpo humano. O era un cuerpo humano, o yo qué sé que era, un avatar, como le quieras decir. Venían en forma humana. Tú los veías y era un humano, pero no era un humano, era un demonio. ¿Ok? Dice, ¿y qué hacían? De acuerdo a lo que dice el Espíritu Profecía. Mezclándose con sus oyentes, había ángeles malos en forma de hombres que hacían, ¿qué hacían? Sugestiones. ¿Qué más? Le encanta. Eso siempre va a estar unido a Satanás. La crítica, hermanos, no tiene nada que ver con Dios. Eso es total y completamente el reino del diablo. Lo digo otra vez, hermana, otra vez. La crítica, eso es el deporte favorito de Satanás y sus demonios. ¿Ok? Criticaban. ¿Qué más? Aplicaban falsamente algo que dijo. ¿Oíste lo que dijo? Eso me pasa mucho a mí como predicador. Entro a veces a ver los cosas que me ponen ahí en internet. No dije nada de eso que ellos ponen allí y tergiversan todo lo que dije, lo ponen de una manera completamente distinta como lo dije. Dijo, oye, de veras escuchó el sermón así como yo. No lo entendió, o no sé, no lo quiso entender, pero lo tergiversan de una manera increíble. Tergiversaban y las palabras del Salvador las aplicaban falsamente. Los ángeles malos en forma de hombres hablarán en este tiempo, dice la hermana White. ¿Con quiénes? O sea, contigo y conmigo. Los ángeles malos van a hablar contigo y conmigo. ¿Haciendo qué? Mira lo que dice arriba en negro. Sugestiones, ¿qué más? Críticas, ¿qué más? Aplicando falsamente lo que dice alguien y tergiversando las palabras de la Biblia o del Salvador o de un predicador o de un hermano o de un amigo o de cualquier persona que sea de la iglesia, porque hay una guerra contra la iglesia. En la carta 140 de 1903, ¿han olvidado los adventistas del séptimo día las advertencias dadas en el capítulo 6 de Efesios? Estamos empeñados en una guerra contra huestes de las tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros a menos que sigamos de cerca a nuestros dirigentes. Miren, vamos a ver algunas cosas que ocurrieron en algunos momentos en la historia. Para empezar, allá en Gadara, esto está en Lucas 8. Los endemoniados de Gadara estaban totalmente, vamos a decir así, controlados por los ángeles caídos y manifestaban ciertas características. Esas características se pueden ver en menor o mayor grado a nuestro alrededor. Pero eso es lo que los demonios van a hacer. Los demonios te van a llevar a esas condiciones, a esas situaciones. Alguien un día me decía, pastor, usted dijo que era un endemoniado ese que se metió ahí. Estábamos un día haciendo un sermón ¿se acuerdan? Por Zoom, y se metió un tipo ahí, y le dije, pues era un endemoniado. Y me dicen ustedes, ¿pero por qué dice que era un endemoniado? Pues por las características. Mira, ¿cuáles son las características de una persona dominada por Satanás? Al extremo, estas dos personas ya estaban totalmente dominadas por Satanás, y miren a dónde los lleva Satanás. Estaban encadenados, de acuerdo a lo que dice Lucas 8, terminaron en cadenas, o sea, como locos que los meten al manicomio de tiro porque ya son violentos, no se los puede controlar de otra manera. Estaban, ¿cómo? Desnudos, o sea, a Satanás le encanta la desnudez, eso es algo que él siempre maneja. Estaban dañándose a sí mismos, ya cuando se están cortando, haciéndose daño a su propio cuerpo. Obviamente cuando llegó Jesús, en vez de pedirle que les ayudara, lo corrieron, tenían una ira desmedida. Cuando tú ves una reacción iracunda en casa, una reacción iracunda aquí en la iglesia, alguien que se enojó demasiado por una tontería, uno dice, bueno, pero ¿por qué te enojas tanto? O sea, esa reacción llena de ira es típica de un demonio, Es algo que ustedes tienen que entender. O sea, a lo mejor no estás peleando con tu esposa ni con tu esposo, a lo mejor estás peleando con un demonio que está allí. La reacción fue desmedida, no es normal que se pongan así con una situación de ira extrema y uno dice, esto no es humano. Entonces, ahí lo que tienes que ver es que hay una influencia espiritual más grande en ese lugar. Suciedad. Eso es característico de Satanás. Satanás, que esté todo sucio, que esté todo cochambroso, y la presencia de animales inmundos. ¿Te acuerdas qué fue lo que le pidieron a Jesús? Déjanos meternos ¿en dónde? En los cerdos. La presencia de animales inmundos, la ira desmedida, la locura frenética, que se estén dañando a sí mismos, que estén encadenados, la crítica y todo lo demás que estamos mencionando son características de la presencia de los demonios. ¿Ustedes se han topado con esas situaciones en algún momento por ahí en su vida? Bueno, ya saben más o menos de dónde viene el problema. Y usted me dirá, pastor, ¿a poco los animales pueden ser poseídos? Y la respuesta es absolutamente. Los cerdos fueron poseídos por los demonios. Incluso cuando ustedes se van a 1 Samuel capítulo 15, ustedes van a encontrar que la orden que el Señor le dio a Saúl cuando fuera contra Amalek, que Amalek eran espiritistas, adoraban demonios y otras cosas, la orden fue, mata también los animales. O sea, no nomás vas a matar a los seres humanos, sino que vas a matar todos los animales. Vas a matar
vacas, ovejas, camellos y asnos, o sea, todo, parejo. Obviamente lo que el Señor quería era quitarles la habitación a los demonios, desarraigarlos por completo. Te voy a poner una idea de pequeño a más. Cuando tú ya ves los faros encendidos en rojo, tú puedes saber que ahí hay demonios. Vamos a ver, por ejemplo, tú vas a una iglesia y ves que está bien fría la iglesia. No necesariamente es por demonios, puede ser que los miembros están bien muertos espiritualmente, ¿verdad? Tú puedes ver que hay un desinterés de la obra misionera, eso es muy común. El 80 o 90% de los miembros no van a hacer obra misionera en toda su vida. No quiere decir que estén dominados por los demonios, lo único que quiere decir es que pues ya perdieron el primer amor de Cristo. Inconsistencia en el trato con los pecadores, o sea, a unos los tratan bien, a otros los tratan mal, no se llevan bien con ciertos miembros de iglesia. No quiere decir que hay demonios, nomás quiere decir que pues algunos no son amigos de otros. Pero luego cuando ya empiezas a ver que hay personas allí en esa iglesia que tienen años y no crecen, es más, uno esperaría que tienes 30 años con Jesús, te parecieras más a Jesús, pero no, te vas pareciendo cada vez menos. Y en vez de crecer espiritualmente, estás decreciendo, te estás haciendo más malo. Entonces ya se empiezan a poner los amarillos de que aquí hay peligro. Y luego se empieza un antagonismo sin motivos, hay un antagonismo por todo. No quieren hacer nada, no quieren que se haga nada, no quieren que nadie dirija. Se pelean con todos, a alguien se le ocurre una idea, vamos contra él, a alguien se le ocurre, vamos contra él. Ya la cosa está más seria, ya no estás en blanco, ya estás en amarillo. La cosa se empieza a poner anaranjada, si empiezas a ver que la iglesia no tiene reverencia, que no hay respeto por la predicación, no hay respeto por lo que se está haciendo, te empiezas a ponerte en anaranjado. Y cuando empiezas a ver que dentro del culto hay un desbarajuste, que es una lloradera, niños por todos lados, gente levantándose, hablando todo el mundo, que de pronto estás en la oración y alguien pasa arriba de ti ahí, o se están riendo en la oración, o están ahí hablando mucho, no te dejan escuchar el sermón, y tú dices, bueno, pues ¿qué está pasando? Lo que pasa es que están los demonios píquele y píquele a todo el mundo las costillas para que estén todos levantados ahí y no ponen atención. Y ya la cosa está en naranjado. Y cuando ya no se empieza a mostrar ningún respeto al momento de oración, créeme que alguna vez yo estaba aquí, cuando pasábamos aquí al frente para orar, y vine y me arrodillé aquí, y de pronto en medio de la oración me pasó un niño volando así, sí, vino y brincó así, pasó arriba de mí en la oración, y yo estábamos acá todos y tocando, y me brincó encima, y yo dije, pues ¿qué le pasa a este niño? Y luego volteé y era la mamá que le estaba hablando al niño. Digo, pues qué momento para hablarle al niño, espérate. O sea, ni la mamá ni el niño estaban orando, ya no hay respeto en la oración. Y luego cuando empieza a haber un espíritu de crítica muy fuerte, y empieza a haber demasiada ira, por cosas que ni tienen nada que ver, ya se está poniendo en rojo la cosa. Cuando empieza a haber un descuido en el templo, empieza a haber suciedad, y luego empieza a haber animales inmundos presentes, y empieza a haber violencia incluso dentro de la iglesia. Tú sabes que ahí hay demonios, por las características que les he presentado. Y entonces ya la guerra ya no es contra seres humanos, ahora la guerra es a un nivel espiritual más grande. Y hay un problema. El problema es que cuando tú llegas a un lugar así, o a una casa así, o estás en una situación así, enfrentarlos siempre, ¿quieren que les diga otro siempre? Siempre va a traer una reacción. Porque estás hablando de ángeles que ya tomaron posesión de ese lugar. Estás hablando de demonios que ya tienen reinado en ese lugar. Estás hablando de ángeles que ya tienen dominio y no lo van a ir dejar fácilmente. Ejemplos de la manera en que los demonios reaccionan hay muchas en la Biblia. Por ejemplo, el caso de la muchacha de Filipos. Estaba endemoniada, Pablo y Silas pasaban, la muchacha salía y les hacía propaganda. De alguna manera uno diría, pues déjala, al cabo te está haciendo propaganda. Pero hermanos, el diablo dice, vamos a decírselo en dicho mexicano, nunca da salto sin guarache. ¿Se saben ese dicho? Eso quiere decir que nunca va a hacer nada sin que realmente obtenga una ventaja. Cuando Satanás salía detrás de Pablo y Silas y decía, esa muchacha empezaba a profetizar, estos hombres les anuncian el camino de la salvación y la vida eterna. Les estaba haciendo propaganda a Pablo y Silas, era algo muy bueno. Estaba predicando, era algo muy bueno, pero no, era algo muy malo. Porque la que estaba predicando, lo que estaba haciendo, era haciéndole creer a toda la gente que la oía que ella y Pablo y Silas estaban aliados, cuando realmente eran enemigos. Adoraban espíritus completamente distintos. Luego la gente iba a creer que el mismo espíritu que se manifestaba en la muchacha, porque ya todo el mundo sabía que ella tenía un espíritu, es el mismo espíritu que se manifestaba en Pablo y Silas. Y a Satanás le encantaba el intercambio. Está bien, te hago propaganda con tal de que toda la gente crea lo que yo quiero que crean. Y ahí está el peligro. Alguien dice, pastor, ¿de qué le sirve al diablo hacer un montón de iglesias
que hacen las 12 cosas que el otro día les dije. Pues ya les dije, ¿para qué? Para tener a la gente agarrada, que no puedan salirse de allí. Bueno, cuando Pablo y Silas expulsaron, enfrentaron, por eso te dije, enfrentarlo siempre trae consecuencias. Pablo y Silas, en determinado momento dijeron, bueno, esta bronca nos la vamos a tener que echar. Vamos a tener que pelear. Cuando enfrentaron a la... se enojaron, se levantaron, le hicieron un alboroto, los azotaron, los metieron en la mazmorra, los pusieron en el cepo. Todo por enfrentar al demonio. ¿No hubiera sido mejor que no lo enfrentaran? Ah, que Pablo, ¿cómo le gusta pelearse? No, pues es que había que enfrentarlo. Entonces lo enfrentó y como consecuencia terminaron en el cepo. Pero las buenas noticias son que Dios prevalece. Amén. Esa situación terminó en la salvación del carcelero y de muchos otros ahí en Filipos, como consecuencia. Otro caso, por ejemplo, es el de Hechos 14, allá en Listra. Pablo y Bernabé sanaron a un paralítico, lo levantaron de su parálisis, lo levantaron. Oye, qué cosa tan maravillosa. Vieron que tenía fe, lo sanaron, lo levantaron. Y luego, ¿qué hizo el diablo? Esta la aprovecho yo. Y les empezó a traer, empezaron a decir, este es Júpiter y Mercurio, ¿verdad? Y empezaron a decir, estos son dioses que nos han venido a visitar. Y ahí metió el espiritismo, a la falsa adoración. Y les empezaron a echar florecitas, y les trajeron guirnaldas, y les trajeron sacrificios, y ya los querían adorar. Y yo me imagino a Pablo y Bernabé, ¿verdad? Porque eran Pablo y Bernabé. Podrían haber dicho, mira, ni le muevas porque nos van a volver a azotar. Pero te pregunto, ¿hay que enfrentarlo o hay que dejarlo pasar? Lo enfrentaron. ¿Y cuál fue la consecuencia? Agarraron piedras y de querer adorarlos, terminó apedreado. Nota cómo enfrentar a Satanás siempre trae consecuencias. Y trae descalabrados, y trae heridos, y trae presos, y trae cepos, y trae cadenas. Otro caso es el caso de David. Todo el mundo se lo sabe el caso de Saúl y David, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Saúl ya estaba, no sé si poseído totalmente, porque no sé si el caso de Saúl era ya desesperado. Sí era desesperado, pero no sé si ya no había solución. El caso sé que un demonio lo atormentaba, no sé a qué niveles era el tormento del demonio. Saúl ya no aguantaba a esos demonios ahí atormentándolo. ¿Y qué fue lo que hizo para poder resolver el asunto? Necesitamos encontrarle a alguien que de veras adore al Señor, alguien que de veras esté de parte del Señor. Y le traían a David. Y dice 1 Samuel 16, 14 al 23, cuando el espíritu malo, dice, de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía, ¿qué dice la palabra de Dios? Alivio. Eso quiere decir que los demonios se iban. Porque hay algo, hermanos, algo que el demonio no aguanta, es a alguien adorando a Dios. Alguien que de veras alabe a Dios, eso no lo aguanta Satanás. No lo aguantan. Así que se van. Se fueron. Entonces Saúl tenía alivio, estaba mejor y el espíritu se apartaba de él. Pero ¿se acuerdan ustedes qué pasó? Por eso que David hacía de enfrentar al demonio y sacarlo cada rato, porque lo hizo varias veces. ¿En qué terminó? En persecución, en que le aventó una lanza, en que lo trató de matar, que lo anduvo persiguiendo. Porque cuando tú enfrentas a los demonios, siempre va a haber consecuencias. Jesús en el templo y los mercaderes. Créeme que Satanás había tomado posesión del templo de Dios. Ya era un mercado, ya no servía para adorar a Dios, ya era un negocio, ya era otra cosa el templo. Pero llegó el Señor Jesús y lo limpió en unas horas. Sacó a todos los demonios, pero el resultado fue persecución. El resultado fue odio de parte de todos los siervos y todos los que de alguna manera no querían soltar el dominio de Satanás. Porque, querido hermano, el único poder que puede enfrentar realmente a los demonios no somos tú y yo. Tú y yo no podemos enfrentar a estos seres. La Biblia dice que somos hechos poco menor que ellos y ellos son más que nosotros y tienen más experiencia. Mira lo que dice el deseado de todas las gentes, página 812, al hablar acerca de la limpieza de Jesús del templo. Dice, ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. O sea, no es un ser humano el que expulsa a los demonios. Dice, solo Cristo puede purificar el templo del alma, solamente Jesús. Pero no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño en su templo, sino que dice, aquí yo estoy en la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré él vendrá, no solamente por un día, porque dice, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Otra carta del Espíritu Profecía. Muchos están en el territorio encantado del enemigo. Cosas superfluas como fiestas fatuas, cantos, bromas, chistes ocupan sus mentes, de modo que sirven a Dios con un corazón dividido. Y aquí yo me cuento incluso con cuando estuve haciendo este estudio, me cuento dentro de ese grupo, porque a veces yo he estado en situaciones así. Dice, cuando hacen estas cosas, un ser invisible se encuentra entre ustedes. Un ser invisible se encuentra entre ustedes. Satanás está presente con un regocijo infernal. No se presta atención a esta declaración de Cristo, ninguno puede servir a dos señores. El día que el Señor Jesús fue crucificado, ¿no les parece anormal
que la gente empezara a gritar crucifícale? Digo, Jesús los había sanado sus enfermedades, Jesús había hecho puras cosas buenas. Y cuando les pidieron que escogieran entre Jesús y Barrabás, que eligieran a Barrabás. Mira lo que dice el deseo de todas las gentes. Con el rugido de las fieras vino la respuesta de la turba: suéltanos a Barrabás. E iban en aumento el clamor: Barrabás, Barrabás. Pensando que el pueblo no había comprendido su pregunta, Pilato preguntó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pero volvieron a clamar: quita a este, suéltanos a Barrabás. ¿Qué pues debo hacer con Jesús que se dice el Cristo?, preguntó Pilato. Nuevamente la turba agitada rugió como demonios. ¿Cómo rugieron? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque en azul dice allí: había verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre. ¿Y qué podría esperarse si la respuesta sea crucificado? Cuidado con los montoneros y cuidado con los tumultos. Cuidado cuando la gente está gritando: ¡ah, ah, ah! ¿Y quién sabe? Porque le encanta a Satanás meterse en los tumultos y hacer y alborotar a la gente. ¿Qué fue lo que apedrearon a Pablo por haber hecho el milagro? Pues una turba. ¿Y qué crees que ve en la turba? ¿Qué crees que fue lo que se levantó con el asunto de la muchacha allá en Filipos? ¿Qué crees que se levantó? Pues una turba. ¿Y quién crees que dirigía la turba? Demonios en forma humana. Y lo estás viendo en la crucifixión de Jesús. ¿Qué crees? ¿Por qué crees que la gente empezó a decir: Barrabás, Barrabás? A ese crucifícale, crucifícale. ¿Quiénes? Demonios en forma humana. Así cuando tú ves por las calles gente que anda rompiendo vidrios y que andan quemando cosas y que andan grite y grite, ten cuidado, porque eso no parece la actuación de un ser humano normal. ¿Qué te parece eso? Curioso, ¿no? Otra cita: Satanás y sus ángeles aparecerán en esta tierra en forma de ¿qué? ¿Y qué más van a hacer? Se mezclarán con aquellos cerca de los cuales la palabra de Dios dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Los disidentes, los movimientos disidentes que salen de esta iglesia. ¿Quién los está dirigiendo? De acuerdo a lo que estamos leyendo ahí arriba, Satanás y sus ángeles aparecerán en esta tierra en forma de hombres y se mezclarán con aquellos que se convierten en disidentes. Básicamente es lo que te está diciendo. Ay, pastor, ¿será que ese movimiento disidente de veras es el pueblo de Dios? Lo dudo mucho. En la carta 46 de 1909 se me ha mostrado que ángeles satánicos en forma de creyentes trabajarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. No permitáis que ni siquiera esto los desanime. Presentad un corazón fiel para ayudar al Señor contra los poderes de las agencias satánicas. Estos poderes del mal se reunirán en nuestras asambleas, o sea, en el culto, en las reuniones, en las juntas, no para recibir una bendición, sino para contraatacar las influencias del Espíritu de Dios. No aceptéis ninguna declaración que ellos hagan. Curioso, ¿no? De pronto entras y ves un comentario que no tiene nada que ver, pura crítica, y lo único que ocurre es, en vez de que te centres en las verdades maravillosas que estás escuchando, lo único que haces, ya te agarró el gancho de la crítica y te enganchaste. Y en vez de recibir una bendición, ya Satanás desvió el golpe a un lugar al que no debió haber ido jamás. Dice ahí: no para recibir una bendición, sino para contraatacar las influencias del Espíritu Santo. No aceptéis ninguna declaración que ellos hagan. Antes, repetid las ricas promesas de Dios, que son sí y amén en Cristo Jesús. Nunca debemos aceptar palabras que hablen labios humanos para confirmar a los malos ángeles en su obra, sino que debemos repetir las palabras de Cristo. Cristo era el instructor en las asambleas de estos ángeles antes de que cayeran de su alto estado. ¿Cuáles son los instrumentos humanos que no necesariamente están endemoniados, sino que son los agentes favoritos que Satanás busca? Esas personas generalmente le sirven al diablo, pero en bandeja abierta, porque estas personas tienen ciertas características, los seres humanos los vigilan. Cuando ven a un hermanito ahí que está medio molesto por algo que dijo el pastor, dicen: ah, es ese mero, y ahí van con él y le meten más ideas. Mira, y esa persona ahora sí me suelta. No. Mira, ¿como qué clase de personas? Los soberbios, ¿quién más? Orgullosos, ¿quién más? Envidiosos, ¿qué más? Pecadores impenitentes, ¿qué más? ¿Qué cosa es un pecador impenitente? Es un pecador que le gusta pecar, ¿verdad? No te vayas con la finta, porque esa es la cosa. Dicen: ay, pastor, pero es que no nos debemos juntar con los pecadores. Sí te puedes juntar con los pecadores, pero con los pecadores impenitentes, con esos ni te comas. Es más, dijo Pablo, con esos ni comas, es más, ni te les acerques, por favor. ¿Por qué? Porque el diablo, esas personas no quieren dejar de pecar, y como no quieren dejar de pecar, van a buscar seguir pecando de alguna manera, y te van a agarrar. Un pecador impenitente es alguien, por ejemplo, que sabe que está viviendo, por ejemplo, en fornicación, no se quiere casar, o no, y ya saben, y ya les han dicho: ¿y por qué no? Pues no, le gusta vivir así, y siguen, por años. Entonces dices: bueno, esta persona le gusta pecar, le gusta ser así. Por eso el Señor dijo: a esos ni comas con esos, porque no es lo mismo. No son pecadores penitentes, son pecadores impenitentes, sucios, inconscientes, personas que son inconscientes de lo que está ocurriendo, demonios en forma humana. Y por supuesto,
las raíces de amargura. Cuando tienes alguna raíz de amargura, eres presa fácil. Me ha sido mostrado, dice el espíritu de profecía, que Satanás no puede manejar las mentes a menos que ellas cedan a su dominio. Los que se apartan de la rectitud están ahora en serio peligro. Se han separado de Dios y del cuidado vigilante de los ángeles de Dios. Satanás, que siempre está al acecho para destruir las almas, empieza a presentarles sus engaños y les pone en peligro, en extremo peligro. Si ellos se dan cuenta y tratan de resistir a los poderes de las tinieblas y libertarse de la trampa de Satanás, no les resulta tarea fácil. Se han aventurado a penetrar en el terreno de Satanás y él los reclama. No vacilarán en emplear todas sus energías y en llamar a su ayuda a todas las huestes del mal para arrebatar una sola alma de la mano de Cristo. Una vez que ya les diste oído, una vez que ya te utilizaron y una vez que ya te dejaste, qué difícil está poder quitártelos de encima. Aquellos que han tentado al demonio que los tiente, tendrán que hacer esfuerzos desesperados para liberarse de su poder. Cuando empiecen a trabajar en favor de sí mismos, acudirán a rescatar a los ángeles de Dios, a quienes han entristecido. Satanás y sus ángeles no están dispuestos a perder su presa. Luchan con los santos ángeles y es severo el conflicto. Y si aquellos que han errado continúan suplicando y confiesan con profunda humildad sus errores, los ángeles de irresistible poder, los de Dios, prevalecerán y los arrebatarán del poder de los ángeles malos. Hay una guerra, un conflicto invisible. Pero realmente que Jesús gane depende de ti. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia, como hogar? Si en tu casa ves esto, si esto está pasando en tu casa como familia, si esto está pasando en tu círculo familiar, si esto está pasando aquí en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es humillar. Nosotros no tenemos poder para enfrentarlos, solamente Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, hay que ser pecadores penitentes. Es más, mejor no ser pecadores, pero si no, por lo menos penitentes. Tenemos que limpiar el lugar. La casa debe estar siempre limpia, la iglesia debe estar siempre limpia, todo debe estar siempre limpio. Tenemos que reparar la casa de Dios, reparar la casa. ¿Qué más tenemos que hacer? Invocar a Dios. Tenemos que practicar la oración secreta. No se trata de venir a exhibir que tú eres cristiano, se trata de veras ser cristiano. Se trata de humillarse delante de la presencia de Dios con todo el corazón. Hay que ayunar porque hay ciertos demonios que no se van más que con ayuno y oración. ¿Y a qué se refiere el ayuno? Que no vas a estar comiendo. Lo que se refiere es que vas a persistir, vas a tener una persistencia en buscar a Dios. El ayuno no es que no comas en realidad, el ayuno es que no comes porque estás tan ocupado buscando a Dios que ni te acuerdas de comer. Hay que persistir. Y recuerda que la verdadera alabanza y la verdadera adoración hace que el demonio se vaya. Cuando alguien me decía, pastor, ¿qué es lo primero que hace cuando alguien le dice, hay un demonio ahí? Les digo, pues pongan música la más sacra que puedan encontrar. Y si no pueden encontrar una persona que sea sacra, pues entonces ustedes mismos cántenle con mucho amor al Señor, ¿verdad? Porque Dios mora en la alabanza de su pueblo. Salmo 22:3 dice, tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, cuando ustedes alaban al Señor, ahí en tu casa, si te enfrentas con un demonio y ves que obviamente tú no vas a poder, pues ponte a cantar, a alabar a Dios con todo tu corazón. Acuérdate la historia de Saúl y de David. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y finalmente huirá de vosotros. Pastor, ya me dio miedo su sermón. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. ¿Y cómo dice el Salmos 34:7? El ángel de Jehová, ¿cómo dice? Pero no creas que es uno, son un montón. Porque acuérdate que ¿cuántos son los que cayeron del cielo? ¿Y cuántos son los que quedaron en el cielo? ¿Quiénes son más? ¿Y te acuerdas de aquella historia? Estaba bien aterrorizado el siervo de Eliseo. ¡Y son muchos! Y entonces Eliseo le dijo, no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y pidió que le abriera el sentido, y cuando abrió, vio un ejército de ángeles gigantesco. Cuando Jacob tuvo un sueño y no sabía, se sentía desamparado, sentía que estaba en peligro, que no iba a poder llegar, que algo le iba a pasar, no sabía lo que iba a ocurrir en su futuro, se acostó y Dios le dio un sueño. ¿Y qué fue lo que vio en el sueño? Allí en Betel vio una escalera. ¿Qué pasaba en esa escalera? ¿Se acuerdan qué pasaba? Ángeles que ¿qué? Acuérdense que no nomás subían, también estaban bajando. A mí me encanta pensar que estaban los ángeles del turno del día, se estaban regresando, los que subían. Y estaban llegando los ángeles del turno de la noche. Lo que el Señor le permitió ver a Jacob fue el cambio de turnos de los ángeles que vienen en este planeta. Los ángeles de Dios están en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo a los vientos de la tierra para que no sople viento sobre la tierra, ni sobre el mar y sobre ningún árbol. Así que no tengan miedo, no te pueden hacer nada a menos que tú prestes oído, a menos que tú no te des cuenta que están allí. Podemos tener paz en el Señor. Este barco, hermanos, está pasando por una época de tormentas y la tormenta se va a poner peor y las olas se van a levantar y los rayos van a tronar contra la iglesia, pero Jesús está en el barco y el Señor Jesús puede calmar las tormentas de tu casa,
de la iglesia, de tu familia. Él puede calmar las tormentas, Él puede alejar los demonios. Este sermón tuvo la intención de que tú pudieses identificar, a lo mejor estoy peleando contra seres sobrenaturales y necesitas un poder sobrenatural, y ese poder sobrenatural está a tu alcance, al alcance de una oración, al alcance de una alabanza. Ahí está, puedes pedirle al Señor Jesús. Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción y problemas, pero tú debes confiar porque el Señor Jesús ha vencido.